Atila fue el rey del pueblo nómada conocido como los hunos. Se le apodó el azote de Dios por los europeos occidentales debido a su fiereza a la hora de la batalla y su supuesta crueldad contra los cristianos. Los territorios bajo el control de este líder militar abarcaban desde el Mar Negro hasta Europa Central y del Danubio al Mar Báltico. No se sabe con exactitud cuál es el origen del pueblo de Atila, aunque la teoría más difundida es que provenían de Asia. Realizó varias invasiones a los Balcanes y en una oportunidad asedió la capital del Imperio Romano de Oriente. Desde entonces comenzó a cobrar tributos al emperador radicado en Constantinopla. En el 451 intentó atacar el Imperio Romano de Occidente, pero sufrió una derrota en los campos catalúnicos. Un año más tarde, llevó a sus huestes contra las poblaciones del norte de Italia y aterrorizó a sus habitantes. Se marchó por la intervención del Papa León Magno, quien le prometió tributos de parte del Imperio Occidental. Generalmente considerado uno de los mejores militares líderes que alguna vez vivieron, el cartaginés Aníbal Barca fue famoso por marchar un ejército que incluía elefantes sobre los Pirineos y los Alpes, desde Iberia a Italia a comienzo de la Segunda Guerra Púnica. Durante los 15 años que ocupó la mayor parte de ese país, se convirtió en un aliado de Roma, al demostrar su habilidad para determinar las fortalezas y debilidades en ambos lados de una batalla y dirigir la lucha hacia sus propias fortalezas y las debilidades de su oponente. En su última guerra fue derrotado en la batalla de Zama por Sipo Africano. Después de la guerra entró en la política, pero las reformas que logró promulgar fueron impopulares con la aristocracia cartaginesa y huyó al exilio voluntario, donde permaneció hasta aproximadamente el 183. Cuando fue traicionado a los romanos, se envenenó a sí mismo en lugar de convertirse en su prisionero. Genghis Khan fue un guerrero y conquistador mongol que unificó las tribus nómadas de esta etnia del norte de Asia, fundador y primer gran Khan del imperio mongol, considerado el imperio más grande de la historia. Bajo su liderazgo como gran Khan, los mongoles comenzaron una oleada de conquista que extendió su dominio a un vasto territorio. En la primera fase de esta expansión, las hordas mongolas conquistaron importantes reinos de Asia, como el imperio Jin del norte de China. Sus excepcionales éxitos militares convirtieron a Genghis Khan en uno de los conquistadores más importante de todos los tiempos, y al final de la vida del Gran Khan, el imperio ocupaba una gran parte sustancial de Asia Central y China. Genghis Khan y su historia de conquista tienen una temible reputación en las historias locales. Muchos cronistas medievales e historiadores modernos describen las conquistas de Genghis Khan como una destrucción total a una escala sin precedentes, que condujo a una disminución drástica de la población en algunas regiones como resultado tanto de los exterminios masivos como de la hambruna. La transición de la República al Imperio Romano tuvo como principal protagonista a una de las figuras más célebres de la antigüedad, cuya fama ha perdurado hasta nuestros días. Estamos hablando de Julio César. Nacido el 13 de julio del año 100 a.C. en un barrio no muy aristocrático de Roma, cercano a la actual Vía Cabo. Se sabe poco de su infancia, que transcurrió en el seno de una familia patricia. Excepcionalmente dotado como un estratega, político, orador y prosista, su carrera política y militar lo llevaría, tras dirigir la victoriosa campaña de las Galias y derrotar a Pompeyo en la guerra civil, a imponerse sobre las debilitadas instituciones republicanas y a hacerse con el control absoluto del poder. Realizó reformas que posibilitaron mantener la creciente influencia de Roma sobre el Mediterráneo. El complot que terminó con su vida 2 años después le impidió ver realizados sus proyectos. Sin embargo, a quien había designado como sucesor, Octavio Augusto, acabaría por convertirse en el primer emperador romano. Leonidas I fue un rey espartano de la dinastía Aguiada. Es famoso por su participación en la batalla de Termópilas, donde junto con 300 espartanos defendió a Grecia de la avanzada de los persas comandados por Jerjes I. Su heroico acto no logró mantener fuera a los invasores del imperio Aqueménida, que capturaron Atenas después de enfrentarse a Leonidas. Sin embargo, transmitió coraje a todos los griegos y atemorizó a los persas por la resistencia que le ofrecieron. Algunos consideran que su participación en la Segunda Guerra Médica fue exagerada por los historiadores griegos, que resaltaron el rol de los 300 y sacaron de proporción las bajas sufridas por Jerjes I. Como todos los espartanos, Leonidas fue entrenado para la guerra desde que era un niño, aunque su ascenso al trono era improbable por ser el tercer hijo varón. Las muertes sin descendencia de sus hermanos mayores lo llevaron a convertirse en la cabeza de las Aguiadas. La historia de Leonidas se volvió muy popular y se convirtió en un emblema de valentía espartana en el campo de batalla. Ese es uno de los motivos por los cuales su vida y su muerte pasaron a la cultura popular. Alejandro Magno gobernó el estado griego de Macedonia durante 13 años, durante el cual construyó uno de los imperios más grandes del mundo antiguo y fue uno de los líderes militares más exitosos de la historia. Tuvo algunos beneficios que probablemente lo ayudaron a comenzar. Aristóteles lo instruyó cuando era un niño, lo que sin duda le habrá dado habilidades excepcionales para pensar bien, y heredó de su padre un reino ya fuerte y con un ejército altamente experimentado. Desafortunadamente, después de su muerte, su imperio fue desgarrado nuevamente por guerras civiles. Sin embargo, el legado de Alejandro
Alejandro Magno sigue vivo. Unas 20 ciudades fundadas por él llevan su nombre, especialmente Alejandría en Egipto. Gran parte de la civilización helenística surgió de su creciente cultura griega en el este, y sus tácticas todavía se enseñan en academias militares de todo el mundo. Ricardo Corazón de León fue el rey de Inglaterra durante 10 años. Fue un hombre con buena educación, que compuso poesías en francés y en occitano. Se decía que era muy atractivo, con un cabello entre pelirrojo y rubio, y ojos claros y tez pálida. Al parecer tenía una estatura superior a los 1,96 metros. Dirigió su propio ejército desde la edad de 16 años. Comenzó con sofocar rebeliones para su padre y convertirse en el principal líder cristiano de la Tercera Cruzada contra Saladino. Fue un héroe piadoso que vivió principalmente en su ducado en Aquitania, Francia, y usó su reinado simplemente como una fuente de dinero para mantener a sus ejércitos. No tenía ni la astucia política ni la competencia administrativa de su padre, ni el sentido cabal de la reina Leonor. Se había educado en un ambiente de disputas y traiciones familiares. Saladino fue un líder político y militar de origen musulmán. Destacó por concretar la unificación del Oriente Próximo, al tener bajo su control a Egipto, Siria, Yemen, Mesopotamia, Libia y Palestina, entre otras zonas. Alcanzó el puesto de sultán de Siria y Egipto y es reconocido por haber sido el fundador de la dinastía Ayubi. Saladino fue una figura admirada en su época, pero ese sentimiento ha trascendido hasta la actualidad entre la comunidad islámica. Su mayor logro fue el que alcanzó en la batalla de los Cuernos de Atín en el 1187. Su victoria en esa oportunidad fue una de las causas principales para que se desencadenara la Tercera Cruzada, mientras que para los musulmanes fue el impulso que les permitió reconquistar Jerusalén. Saladino era un hombre sumamente devoto a la religión musulmana, creía firmemente en la Guerra Santa, mediante la cual deseaba regresar a los musulmanes a los territorios que le habían sido arrebatados por los cristianos. Espartaco, un gladiador tracio, fue uno de los 5 líderes esclavos que lideraron el levantamiento en la Tercera Guerra Civil contra la República Romana. Aunque los detalles de su vida son incompletos y los registros de supervivencia a menudo son contradictorios, todos están de acuerdo en que fue un ex gladiador y un líder militar excepcional. La mayoría está de acuerdo en que luchó como un soldado romano, pero después de haber caído en desgracia, fue convertido en esclavo y enviado a ser gladiador. Luego planeó una escapada con otros esclavos y logró escapar. Construyó un ejército y liberó una guerra contra sus antiguos captores, pero él y sus compañeros líderes han sido retratados como bastante más ultristas de lo que realmente fueron. Según los registros que existen, cometieron muchas atrocidades en el curso de sus combates y nunca pretendieron tratar de terminar con la esclavitud en general, sino que buscaban su propia libertad.